Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio. Hoy tenemos el gusto de tener al Team Carrillo, Edgar Carrillo, aquí con nosotros. Tenemos a Álvaro del Cid y tenemos a Edgar Carrillo. Realmente son unas personas admirables. Aquí Álvaro lo conozco desde hace varios tiempo, es uno de mis mentores en el triatlón. Es una excelente persona. Y pues tenemos a Edgar, que es el primer atleta no vidente de Guatemala en completar un Ironman de distancia completa en Cozumel en 2022. Y pues les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Primero quisiera que se presentaran, que nos contaras tú, Alvarito, un poquito de quién sos, a qué te dedicas, de dónde nace el amor al deporte, y pues que Edgar también nos comentara. Y si Perfecto. quieren, podemos arrancar también con que nos contaran cómo se conocieron ustedes y cómo nace la idea de formar este team Edgar Carrillo. Excelente. Muchas gracias, Esteban. Bienvenidos. José, por el espacio. Máster, ¿empezás? Bueno, pues sí, mucho gusto, gracias igual por el espacio, Esteban y José. De verdad es un honor estar acá con ustedes, acompañándolos. Pues para presentarme, soy Edgar Carrillo, triatleta, persona no vidente. Tengo 56 años y perdí la vista hace aproximadamente unos 14 años. Y pues a raíz de la pérdida de la vista me fui interesando un poco en lo que era el deporte, porque mi vida era muy sedentaria y muy rutinaria, ¿verdad? Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Y busqué qué hacer. Al principio, como un hobby, digamos, un pasatiempo. Ahí sí que la vida me fue preparando el camino para ir conociendo personas, y de a poco me fui involucrando en una carrera, después en una bicicleta, y llegar al triatlón, ¿verdad? Que es lo que realizo el deporte, pues que me ha llevado los últimos 10 años, ¿verdad? Alvarito. Y de mi parte, mucho gusto. Mi nombre es Álvaro del Cid. Tengo 45 años y resumo un poco de mi parte de la vida deportiva. Yo inicio viendo los videos de la dupla del padre Hoist, que justo el año pasado, 2023, fallece, que es sin duda los que son de mi generación, son los PowerPoint de motivación, cuando mirábamos empujar una carriola del papá a su hijo. Y esto lo hacía igual con una balsa en natación y en la parte de ciclismo, pues él lo transportaba. Mm. Esto impactó, creo yo, en mi vida en los 14, 17 años. Y años más tarde, yendo en un bus a una competencia en Petén, conozco a Eric Madrid, Madrid, correcto. correcto, sí. Iba con un grupo iba una grupeta de capacidades especiales y yo me intereso y le digo, ¿y ustedes cómo hacen? ¿Cómo hacen este grupo? Y me dice puntualmente, aquí lo que hacen falta son manos. Y eso Sí. pasaron después los 20 años, los 30 años, y sin duda regresa un post que Edgar realiza en Facebook, donde él describe que él ya es corredor, pero le interesa iniciarse en triatlón. ¿Quién iba a decir que un mensaje de estos iba a ser tan Tan trascendente. contundente y Sí, sí, trascendente que exacto. yo aquí quiero contar una anécdota? Es muy curioso, pero yo leo el mensaje y lo salto, porque yo quería inscribirme, era justo la malla, que era una distancia media, 73, que se realizaba en el puerto de San José. Yo vuelvo a la siguiente semana, regreso y Edgar escribe, yo sigo interesado, alguien que desee apoyarme. Y dije, no, si yo paso desapercibido este mensaje, es como no estar vivo. Es como cuando pasas al lado de alguien que realmente necesita tu ayuda. Tenemos que empezar a pensar que la vida no son casualidades. De hecho, que estemos acá, yo sigo con mi pensamiento que hay una causalidad. Y muchos me dirán, no, es que esto ya es energía cuántica y todo. Le digo, excelente, pensalo de esa forma. Pero ahí es de tu pregunta, ¿cómo nos conocimos? Fue una base que yo traía ya de triatlón, del deporte. Edgar, asimismo, que se inicia, a partir que también contará cómo opera la vista, nos junta y ¿quién iba a decir que el Facebook iba a ser el detonante? Y guardo ese mensaje donde ya nos ponemos en contacto y de ahí la historia ya por contarles. Sí, y hay una cosa muy interesante porque esa vez cuenta Álvaro que en el bus conoció a Eric Madrid, resulta que Eric Madrid años después
es la misma persona que me contactó a mí y me empezó a llevar a carreras, a la bicicleta, todo eso, y que me metió en la cuestión de la natación. Aquel, pues yo no lo conocía tampoco. Un día en la piscina olímpica de Vistahermosa, viene y me dice, ¿vos te gusta nadar? Pues sí, le digo, yo nadaba pues solo por relajarme, ¿verdad? Y entonces, ¿te gusta nadar? Ah, sí, le digo, ¿y no te gustaría correr y montar bicicleta? Ah, de plano, le digo, ¿verdad? Y resulta que entonces él me involucra, ¿verdad? Entonces yo estoy en parte metido en el triatlón por Eric Madrid y digamos, en el momento que Eric le habló a Álvaro unos años antes, pues Álvaro también se quedó con esa espinita, ¿verdad? Entonces es lo que digo, la vida te va Claro. como que Te marcando lleva el a donde camino. te tiene que llevar. Exacto, no hay otra, ¿verdad? Estaba Interesante. preparando ahí el camino para Ya. que se conocieran. Sí, exacto. Aunque te ignoré el primer mensaje. Sí, eso me estoy dando cuenta ahora. No lo sabía, fíjate, lo voy a tomar en cuenta. Puedo agrandar la historia, porque le cuento a mi esposa Ana y me dice Ana, no, me dice, la vez pasada Charlie Sánchez habían llevado una tándem, casi te caes en la tándem en esa triatlón, es una responsabilidad, nunca has nadado con alguien, no sabes una base, no tenés la inducción para ser un guía. Y guía, entendamos, ya no vamos a entrar a explicarles brevemente, pero de parte de guía sí necesitas, digamos, varios roles donde no solo cumples eh, ser un lazarillo, sino necesitas todo un coaching, sería la palabra en español, como una asesoría de ir cubriendo todas las necesidades en ese momento. Y sobre todo porque sube la envergadura del proyecto a llevarlo a competencias ya desafiantes. Seguro. Bueno, entonces se conocieron, amantes del deporte, pero ¿cómo empieza esa relación? Mira, juntémonos el sábado a correr, o qué pasa, porque qué pasa si, no sé. No, y también, Alvarito, ¿cómo vos tomaste la decisión de decir, bueno, me voy a animar y cómo aprendiste a hacer ese guía, pues, ¿verdad? Porque por lo que entendemos y lo que vemos, no es algo fácil, pues. Son varias preguntas, espero. La primera, ¿querés contar la anécdota, Garín? Bueno, sí, para concluir con esto Álvaro, bueno, me manda el mensaje, ¿verdad? Porque creo que ese año ibas a una 73 o no me acuerdo, recuerdo, creo que tenía programada ya una competencia, Álvaro. Y entonces me dice, mira, yo voy a la competencia y entonces, pues, veamos, ya en abril, algo así, juntémonos y veamos qué, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Y entonces quedamos de juntarnos, Álvaro llega a mi casa, yo tengo ahí la bicicleta tándem, porque pues ya para ese entonces yo ya tenía una bicicleta cabal que este amigo Charlie Sánchez me prestó. Entonces nos fuimos a la Avenida de las Américas, que era Pasos y Pedales, aquí cerca, cabal. Sí. Entonces bajamos la bicicleta, ¿verdad? Y fue pues obviamente subirse por primera vez a una tándem con una persona, guiando a una persona, pues es complicado. Entonces probamos un poco, sí creo que sí le costó un poquito a Álvaro la manejada, porque sí es complicado realmente, ¿verdad? Y solo, perdón, antes de seguir con la historia, para los que nos están escuchando y personalmente yo no conozco, entonces, Ok. por ejemplo, una bicicleta tándem, ¿qué es? ¿Una bicicleta doble o cómo es? Sí, bueno, es precisamente una bicicleta doble. El piloto, digamos, o el guía en este caso, es el que va manejando la bicicleta, lleva control de frenos, velocidades y todo eso, ¿verdad? Yo voy en la parte de atrás, los dos vamos unidos, pedaleando al mismo ritmo y todo, ¿verdad? Porque tiene su Ok. sistema, su cadena, Es una misma cadena. es una misma cadena. Ajá. Son dos. Son dos, Do- bueno, dos. exactamente son dos. La biela mía, Sí. solo quiero sumar ahí la estructura de las tándem, no quiero asustar también porque todo esto hago la invitación a guías, lo que necesitamos también son guías que se sumen al team, Sí. pero las bicicletas y el deporte lo define como un guía y como un fogonero. Estos dos se vuelven uno, pero ya también les contaremos una anécdota cuando nos ven en la tándem, da risa porque mucha gente dice, ay, así que no. O un par ahorita en Cobán, huecos. O sea, es bien curioso, es bien curioso. Así no se vale, pero no logran entender que sí hay una sincronía y en el momento desde que inicias hasta que te bajas, porque vamos ambos con zapatos de bicicleta, de clip. Entonces sí tienes que mantener ese equilibrio para poder salir, ideal que sea en un lugar plano. En Cobán nos tocó un par en su vida.
pero luego haces toda una sincronía, una alimentación que vas hablando ambos, pero el detalle que quiero contarles es que el peso de una tándem es el doble, es mayor. Hacemos una suma de pesos con los pachones y la bicicleta, son 400 libras que se mueven. Eso hace, digamos, el equivalente a un promedio de 33, 35 kilómetros por hora en plano. Pero de nuevo hay un esfuerzo de ambos de poder mover estas libras. Para terminar el conectar la pregunta, ese fue el primer día. Sin duda, casi me sigue costando el cruce a la izquierda, no sé por qué, pero empecé a aprender a dominar la tándem. Y creo que cada competencia nos fue llevando hasta poderles decir que hicimos lo imposible. En Panamá, en el kilómetro 3, se zafa el pedal totalmente, el mío. Y los 87 kilómetros restantes, Edgar, pues le tocó la parte, el reto de poder empujar. Y lo curioso es que yo, de no trabajar una pierna, es la que se empieza a calambrar. Entonces la tándem de nuevo tiene esa parte fascinante. Tenemos también otro de nuestros amigos, Charlie Sánchez, también ha hecho la proeza en mountain bike también con Josías en Guatemala, dejar marcas también en competencias de alto de distancia y de desafiantes. Lo que quería comentar es por qué lo hago, José. Yo, antes de contarles 45 años, considero que la estructura en la vida debe ser productividad, consolidar y por último devolver. Y eso en todas sus latitudes, personal, profesional. Y en algún momento el deporte a mí me ha dado tantos buenos recuerdos, tantos gustos, tantas metas. Y de nuevo, no ranqueo ni soy un pro, pero sí me apasiona mucho el deporte. Y a partir que por qué lo hago, siento que estoy devolviendo todo lo bueno. Sí, en la marca Ironman se realizan esos eventos, pero sin duda Guatemala también de los mejores lugares. Hago un comercial, Gran Jaguar. Sin duda debe ser para mí es la catapulta de los mejores desafíos que tiene Guatemala. Es una distancia 73 y la he repetido muchas veces, así que de esa es la forma en que me inicio como guía, devolviendo y también conectando, viendo en la comunidad el triatlón es muy pequeño en Guatemala, pero en general el deporte, eso es lo que necesita, que devuelvas. Y sin duda yo sé que muchos lo hacen de la parte financiera, lo hacen de la parte de lo que es tiempo, pero en mi caso me siento la bendición, el honor de poderme llamar ya guía, conforme lo que cuenta de la primera pedaleada que hicimos en la Avenida La Reforma. Buenísimo, buenísimo. La verdad es que es súper interesante la historia de cómo desde un post en Facebook pues lo llevó a ser lo que hoy en día son, ¿verdad? Entonces, para seguir ahí un poquito con la historia, se conocieron, empezaron a entrenar y quisiera preguntarles cuál fue su primera carrera que hicieron en conjunto. ¿Cuál fue el primer evento que dijeron, bueno, vamos a ir a este evento? ¿Se inscribieron y cómo fue ese proceso? Y para unirme a la línea de cuestionamiento pues, de José, tal vez sería muy interesante entender en esta primera competencia cuál fue el reto más grande y sobre todo el aprendizaje, ¿verdad? Sí, sí. Pues bueno, ya después del mensaje y todo, de esta primera vez que nos reunimos, pues cada uno entrenamos, pues vivimos bastante lejos, ¿verdad? Entonces Álvaro en el gimnasio y hoy igual, ¿verdad? Entonces me dice, fíjate que hay una competencia en la base de paracaidistas, que era una duatlón, ¿verdad? Ujú. Podría ser buena idea inscribirnos a esa, porque Álvaro tenía la intención de inscribirme en la Ironmaya, que era una 73, ¿verdad? Eh, a mí me impresionó, pues, porque mi idea con hacer mi mensaje, el mensaje de Facebook, era participar en triatlón, pero en distancia sprint, ¿verdad? Que es la distancia más pequeña, ¿verdad? Son 750 metros de natación, 20 de bicicleta y 5 de carrera. Yo había hecho 2 de esas triatlones. Y pues como para las personas con discapacidad te dicen que esa es tu distancia, entonces dije, bueno, es mi distancia y ahí me quedo. Nunca me pasó en la cabeza decir un 70.3, ¿verdad? Entonces, bueno, y de hecho, de una vez, yo creo que de una vez Álvaro habló con los organizadores, me inscribió y todo, y esa era en septiembre, ¿verdad? Ya estamos hablando que estábamos por ahí por abril.
Entonces, esta duatlón era en julio. Y pues nos metimos, era realmente pues una distancia pequeña, si lo vemos ya comparado con otras. Es la distancia más, era una duatlón sprint también, ¿verdad? Pero era una buena oportunidad pues para afinar algunos detalles, ¿verdad? Porque digamos, en la carrera pues no tenemos mayor problema. Llevamos una cinta en la mano y ambos vamos corriendo uno a la parte del otro. Y pues Álvaro tiene cuidado o el guía tiene cuidado de indicarte si hay un obstáculo, un túmulo, una piedra, un agujero, lo que sea. Y entonces pues es mucho más sencillo, ¿verdad? En la bicicleta pues sí era un poco más complicada. Entonces fue nuestra primera competencia. Nos fue bastante bien, pues nos logramos acoplar bastante bien en la bicicleta. Y como dice Álvaro, sí, el problema era la cuestión de los giros. A la derecha giraba muy bien, pero a la izquierda le cuestan los giros todavía. Ya no tanto como al principio. Ya le va agarrando la onda. Ya, sí, bastante. Entonces, yo le digo a Álvaro, pues ni te preocupes, pues, o sea, si tenemos que dar la vuelta más abierta y irnos un poco más para adelante o lo que sea, pues le damos así. Y si es necesario, pues nos bajamos y le damos vuelta a la bicicleta así que a mano, ¿va? Entonces, esa fue la primera oportunidad, la verdad, bastante bien. Siempre nos pasan cosas curiosas, exacto, porque terminamos la competencia, todos felices y todo, y cuando en esas vemos la bicicleta, la tándem ya en el carro, y la llanta estaba pinchada. Menos mal que no se nos pinchó a media carrera, pues, ¿verdad? Pero sí, esa fue nuestra primera vez. El primer evento. El primer evento antes del primero de los realmente grandes, ¿verdad? No, y yo creo que el primero que sí tiene su dificultad por la bicicleta y por la corrida, pero yo creo y por lo que he escuchado de lo que nos comenta Alvarito es la natación en un evento de estos es una parte bien delicada porque vos como guía tenés que tener mucho cuidado de por dónde llevas a Edgar, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar en el piso que estar en el agua, ya sea en un lago o en el mar abierto. Entonces, creo que fue el primer evento antes de pasar al gran reto, que también es la natación. Y partiendo de eso, tal vez, Alvarito, si nos contás, ya cuando pasaron a la carrera 73, y que nos contaras un poquito también para que el público conozca cómo se nada siendo un guía, ¿verdad? ¿Cómo llevas vos a Edgar atado? ¿Cómo se van juntos y cómo hacen para tener esa coordinación al momento de nadar? Que me imagino no ha de ser nada sencillo, pues. Sí, ahí Edgar que refuerce, pero de tu pregunta y cerrando el primer evento, yo dejo un aura muy especial y documentado que ahí fue el primer nahual que vemos en una competencia y fue un venado de cola blanca. Y todo el mundo me dice, pero en el puerto, ahí en el aeropuerto de la base perdón, de paracaidismo. Y les digo, sí, yo vi ahí el primer venado y esa es la parte que yo tengo, no una holística, no le doy profundidad, pero sí veo que sin duda hay muchos significados, muchos personajes y en este caso mucha fauna cuidándonos. De tu pregunta, José, sí, sabes que creo que toda esa parte y es el backstage. Ahora estamos en nuestros 5 minutos de fama, pero la parte especial tiene todo lo que hay detrás de la competencia. Y detrás de la competencia surge justo esa parte, el entrenamiento, cubrir la parte de seguridad, la parte de alimentación, preverlo y como ir de vacaciones, tienes que saber a dónde vas a dormir, porque estas competencias y también para invitar ya al público que les empieza a llamar la atención, el triatlón se divide en 4 cosas, es el sprint, el olímpico, que justo ahora vamos a ver en París, la distancia media y la distancia larga. Sírvase como el que más le guste. El ser humano tiene ese interés por los retos y cada vez, sin duda, hay dopamina y hay sinfín de cosas en el cuerpo que te impulsan a subir la vara. Para esa pregunta fue mi experiencia y con mucha humildad. De nuevo lo puedo decir que la base de toda mi historia ha sido la natación, pero eso ha hecho la parte que me dio la seguridad de poder ir junto a Edgar en la primera competencia y poder realizar con el ejercicio que Edgar cuenta, el entreno de la bicicleta, luego la corrida, podernos acoplar
y poder después de esto ya llevarnos a lo que yo le llamaba el Team Edgar Carrillo. Y se creó con ese fin de no solamente la parte deportiva que van a escuchar, sino el sinfín de los depósitos más allá de valores, creo que de enseñanzas, de metáforas, de, del deporte que ha hecho, que no solamente a Edgar, sino a mi persona me ha llenado mucho y con orgullo hoy lo cuento, que cada competencia ha dejado eso y puedo contarlo. En Panamá, justo estaba previo a ir a la primera carrera que tenía ya Panamá como 73. Edgar tenía listo ya al guía, que era Farfán, un patrocinio y dos semanas antes de la competencia se le da COVID. Y en ese momento Edgar estaba sin guía, ya tenía todo listo. Sí. Y de nuevo le digo de una enseñanza que está en un streaming que es 14.8 miles. Dice, los camaradas no se quedan abajo, los camaradas no se quedan en la cumbre, bajan juntos y regresan juntos. Y esa es la parte la parte de camaradería, la parte de esperar, la parte de esforzarse, la parte donde la gente no te ve en esa madrugada, en ese esfuerzo que haces, en ese multitask de tu vida, donde lo que deseas no es ganar, lo que deseas es tener esa vivencia, esa convivencia juntos y llevar sin duda, eso sí, en la historia, el primer atleta en realizar la distancia 73 en Guatemala, con la pregunta que estaban contando, ¿cuál fue la primera competencia del Ironmaya? Qué impresionante. Y yo me gustaría regresar a lo que decías antes, Álvaro. Mencionabas que nada es casualidad, ¿verdad? Eh, y yo estoy seguro que, pues, lamento mucho por el guía que le dio COVID 2 semanas antes de la competencia, pero también estoy convencido de que la preparación y todo lo que ustedes han construido juntos los tenía listos para, nos Sí, toca, nos avisan 2 semanas antes, hagámoslo juntos, vamos con todo, ¿verdad? sí. Realmente, pues de mi parte yo dije, bueno, no se puede, no se puede. Yo veo cómo resuelvo en el sentido de decir, bueno, mire, hablar con los organizadores de Panamá y decirles, miren, me tuve esta situación y si me pueden ayudar, ayúdenme, ¿verdad? Porque a veces es un poco complicado que te trasladen las inscripciones para otro año, ¿verdad? Entonces, dije, bueno, ya estamos y faltaban 15 días para el evento y viene Álvaro y Cabal dice eso, ¿verdad? No, mira, no, ¿cómo va a ser? Que vamos, yo ya tengo igual todo listo, nos vamos, ya está todo y allá resolvemos. Entonces, justo llegamos, miren ustedes, el Panamá para mí fue, yo le llamo a Panamá el Ironman de los milagros porque sucedieron tantas cosas aparte, ya estábamos listos para irnos, luego viene la aerolínea y la aerolínea había sobrevendido los boletos y entonces no nos podíamos ir y se volvió un relajo hasta que logramos conseguir que nos subieran a un avión y nos fuéramos. Entonces, eso fue otra cuestión. Luego vamos allá y Álvaro, vamos con los organizadores a contarles nuestro inconveniente, digamos, para que a Álvaro le pasaran su inscripción al año siguiente. Y ellos, al oír la historia de que Álvaro había declinado participar individualmente para apoyarme, dicen, no, hombre, esto es de aplaudirlo, es de decirte, mira, felicitaciones, no cualquier persona hace eso por otra, pues. Y así fue como logramos que Álvaro el año siguiente participara él individualmente, ¿verdad? No, entonces se fueron dando las cosas, ¿verdad? Se fueron dando las cosas. Y pues gracias a que Álvaro pues ahí está en la disposición y con todo el gusto me apoyó, ¿verdad? Uno de perdón, de los pormenores es que estamos a las semanas del evento, pero nuevamente no pudimos hacer entrenos juntos. Ahí es donde también la Sí. vida, cómo te lleva a resolver, es otra de las enseñanzas, donde no lo tienes todo, no tienes todo el coaching, el tiempo. Y yo le decía, vos poné tu suéter y haces los rodos, y así simulamos el calor de Panamá. Y así nos fuimos de nuevo con esa gran ilusión y creo que dejó también esa marca especial de empezar a ver estos pilotes que no hay muchos, no hay muchos atletas en la región. Competimos con dos en esa ocasión, dos duplas panameñas. eh, y también dejo en la mesa otro Nahual que estamos en la madrugada. Estos triatlones empiezan de madrugada por el calor y sin fin de situaciones de la logística porque las ciudades se paralizan.
Y cuando vamos caminando justo en el canal, por el biomuseo, le digo, uy, un gato gordo. Y era un mapache. Y el mapache después nos da esa enseñanza que el mapache es el previsor, el que soluciona. Sí. Y es la anécdota que nos pasa que se zafó totalmente el pedal. Todas esas anécdotas que les cuento en los canales de redes, Team Edgar Carrillo, aparecen. Edgar tiene la facilidad también de poder escribir muy bien. Y ahí va esa parte de esa anécdota donde Panamá, no un pedal, No. no fue el impedimento, no declinamos, sino llegamos hasta donde podamos llegar. Y de nuevo esa es la parte de la emoción. Le faltó contar en el aeropuerto que en los nervios cuando empacamos la tándem, dejo la maleta fuera de la Aurora. Sí, es Cuando cierto. regreso en la madrugada no estaba allá en migración. O sea que nos acompañan un sinfín de Sí, sí. anécdotas. Entonces yo le llamo de apodo el tráiler, que es el que nos acompaña en estos eventos de media distancia. No, hombre, y yo creo que uno en la vida nunca puede tener todo planeado, ¿verdad? Siempre van a haber adversidades que van pasando y creo que es parte de resolver, Sí, ¿verdad? exacto. De Exacto. resolver. Yo en algún momento había escuchado que el Team Edgar Carrillo tenía ciertos pilares y ciertas enseñanzas que le quieren dar a la gente, ¿verdad? Que yo creo que eso es la base de lo que han logrado hoy por hoy. Por si nos pudieran contar un poquito cuáles son esos pilares y cómo los fueron construyendo para que fueran la base de este gran proyecto que está trascendiendo. Edgarín. Sí, pues fíjate que ahí sí que fuimos aprendiendo a través de todos, yo digo todos estos años realmente llevamos con Álvaro 6 años, digamos, entrenando, participando, con otros amigos también, pero digamos Álvaro ha sido más constante, digamos. Em, y creo que a través de todas estas situaciones que hemos pasado, no solo en las competencias, sino que también en los mismos entrenos, ¿verdad? Nos toca pues enfrentar lo que viene, ¿verdad? Pues igual como decías, podemos tener las cosas bien planificadas, pero siempre hay que saber que hay imprevistos que algunos los podremos controlar y algunos otros pues no los podremos controlar, ¿verdad? Y entonces a raíz de eso fuimos como haciendo una lista, bueno, vos con Álvaro, ¿verdad? Bueno, para hacer esto hay que ser audaz, ¿verdad? Esto y muchas cosas en la vida, muchas veces uno por miedo no hace las cosas porque piensa que no va a poder, que no está listo, pues para eso hay que prepararse, ¿verdad? Y entonces, pero aún así hay que ser audaz, ¿verdad? Audaz para dar el primer paso y animarse a hacer lo que uno quiera hacer o el proyecto que uno tenga en mente, ¿verdad? Eh, ese es uno, el primero. Yo voy a decir unos y vos decís otros. A ver si se lo sabe. A ver si se la sabe, a ver si... A ver si paso la plana. Un segundo importante es, la vida todos son lineales y siempre piensan y reniegan el por qué. Entonces, en este momento yo te digo, porque hay tráfico, porque no sale este negocio, porque tengo esta enfermedad, porque me ocurrió esto, porque familiarmente, personalmente, desfila un montón. Pero si vemos al final, y tengo siempre ese dicho en mi persona y me forma en el mindset, es yo tengo que ver el bosque, no tengo que ver el árbol. Y en los momentos cuando ocurren siempre las situaciones es que debemos encararlas, porque después vas a tener la respuesta para qué sirvió la situación. Y esos momentos seguro vas a erizarte, vas a llorar, vas a perder, pero la vida tiene ese juego, es esa perfecta, ese trazo que si confabulas de una buena forma, de una buena actitud, con una buena disciplina, sin duda todo lo que te ocurra va a tener un significado para qué. Y luego vas a decir eso, sí, me pasó todo eso, ¿para qué? Para que me diera cuenta y lo hiciera el doble. Sí, me pasó todo eso, ¿para qué? Para, no sé, hasta muchos podría decir yo, que suene romántico, para conocer el amor de tu vida, para hacer un evento sobre todo más grande, para ir a una competencia, tal vez no era por ese lado, era por otro lado, y ahí es donde no preguntes los por qué, sino para qué. ¿Para qué? Exacto. Edgarín. Y me encanta, ¿verdad? Porque también creo que va muy de la mano, pues, para la gente joven, para la gente que está empezando con el triatlón, para la gente que está empezando con un negocio, Sí. para la gente que no sabe qué estudiar, ¿verdad? Personalmente, en diferentes ámbitos de mi vida, he estado en esa situación en el que, bueno, ¿para qué? ¿O por qué? Y de repente en mi corazón tengo un por qué y en mi mente tengo un para qué, que tal vez no hacen match en ese momento, y justo empieza
no sé, lo voy a hacer para los que nos estén viendo en el video con comillas, pero empieza las dificultades o esa parte difícil de Ajá. no me alcanza para una bici. O, ¿verdad? Y siempre hay opciones, como que al final yo creo que lo que el mensaje y lo que yo quisiera compartir también, que de verdad yo lo he aprendido mucho de José y de otros amigos que están en mi vida, y es, o sea, no tenés que tener todo resuelto y planificado. Créanme que si yo les enseñara cómo estructuro yo mis días, o sea, ya tengo, no es mentira, un Excel con horas y con las cosas que tengo que hacer. Y ayer hablando con un amigo me decía, no todo es así. O sea, no todo es marcar una cajita de completado, no todo es una nota, no todo es, ¿verdad? Un aplauso, una palmadita en la espalda. Y me gusta mucho lo que estás diciendo, Álvaro, en ese sentido, pues, porque si fuera fácil, siento que no lo apreciamos igual. No, exacto. Y que sea difícil no significa que no lo debamos apreciar. Entonces, perdón que me metí ahí, pero creo que justo es abrir esa puerta a que requiere disciplina, requiere sacrificio, requiere esfuerzo. eh, y aunque nosotros a veces escuchemos que para algunas personas es más fácil, no tenemos ni idea de por lo que ellos pasaron para llegar a eso, pues. Todo lo que hay detrás. Y este es un ejemplo claro, porque bien decía Alvarito, nosotros vemos el show final, que es la foto con la medalla, pero atrás de eso ha habido una disciplina, una constancia increíble en entrenos, en preparación, y lo que vos decías, preparar la maleta, que todo esté listo, la nutrición, la hidratación, o sea, hay mucho trabajo atrás que la gente normalmente no ve, ¿verdad? No se ve, exacto. Totalmente. Sí, estoy en sintonía. Edgarín, otro. Al siguiente, bueno, eso, el salir de la zona de confort. Para mí ha sido, digamos, una cuestión de casi que a cada rato, ¿verdad? Porque empecé, digamos, mi primer deporte realmente que empecé a participar en competencias y esto fue en carreras, ¿verdad? Carreras de 10 kilómetros y para mí 10 kilómetros es suficiente, ¿verdad? Era cabal, ya la sacaba y todo nítido. Pero entonces de ahí viene un amigo y me dice, bueno, echémonos una de 21 y yo nunca había corrido 21. Entonces todo ha ido así evolucionando, ¿verdad? Digamos, igual pasó en el triatlón, ¿verdad? Hasta llegar al Ironman. Entonces creo que ese salir de mi zona de confort me ha dado la oportunidad precisamente de disfrutar todas las cosas que he disfrutado hasta el día de hoy, ¿verdad? Si me hubiera quedado muy cómodo y tal vez ahí en lo pequeño, digámoslo de alguna manera, no hubiera sabido lo que es la satisfacción que me ha dado el haberme animado a hacer cosas más grandes, ¿verdad? Y pues ahí sí que siguen los retos y los desafíos, ¿verdad? Y creo que a mí eso ya me gustó, ya se me volvió como un vicio, ¿verdad? El decir, bueno, ya hice esto, ahora quiero ¿Y algo ahora más, qué? algo que me cueste más. Entonces creo que eso es importante también, ¿verdad? Tener como hablamos de la audacia, ¿verdad? Ser audaz para salir de esa zona de confort y creérsela a uno, que a mí a veces me ha costado, pues, creerme que todas las cosas que he hecho, ¿verdad? Porque han sido pocos años realmente. Pueden parecer muchos, muchos años, pero son en total 10 años de hacer deporte que ha llegado hasta donde nunca imaginé llegar, ¿verdad? Buenísimo. Impresionante, impresionante, gracias. Otro interesante y suena efímero, pero trabajar por los sueños estructurados. Y ahí es donde rápidamente les puedo dar el siguiente puro videojuego. Vamos subiendo. Estábamos con la marca local. Empezamos, nos faltó contarles un poquito, pero podemos regresar a un par de experiencias en Cozumel, que también desfilamos con la bandera y ese momento es glorioso de poder representar a tu país de nuevo. Llevado desde la historia, que les cuento que es por primera vez que depositamos un atleta de triatlón en estas competencias. Pero trabajar por los sueños básicamente era crearlo. Y cuando yo platico con Edgar y vean que se está haciendo publicidad con la gorra, era, Sí, me toca era ver. hacer un Ironman. Trabajar por los sueños es si fácilmente todo lo que platicamos lo googlean, buscamos Ironman y lo coloca Wikipedia, lo define como la proeza, la competencia de más riesgosa, más difícil, sí, entre las competencias más difíciles, porque están los tres, los ultras del planeta, donde tienes que completarlo en 17 horas. Eso se oye poético. Y Edgar me decía, yo sueño con ser un Ironman. Y hasta tenía la parte de su edad. Yo quiero llegar antes de los 45 a 55 a ser un Ironman.
y trabajamos por ese sueño, pero ese sueño, solo para que le subamos el volumen, ese sueño se divide en 3 fases. La primera sería en nadar 4 kilómetros. Entonces yo estoy pensando un poquito como Iztapa para el puerto de San José, en línea recta, 4 kilómetros en mar abierto. Después tendríamos que sumarle los 180 kilómetros en bicicleta, que los que están en la capital podríamos decirles que son ir de Guate a Shela o ir de Guate a Reu. En este caso la competencia, trabajar por los sueños, era pensar una competencia en la cual también fuera fácil con la tándem pedalear los 180 kilómetros. Y luego, por último, es correr 42, esa es la distancia. Y todos los que se interesen pueden googlear y pueden entender la historia, cómo nace en el año 78 por unos Marines en Hawái. Empieza a tomar mística esta competencia. Y por último, esta distancia de 42 kilómetros es de Guatemala, de nuevo, del Palacio a la ciudad de Antigua Guatemala. Todo eso tienes que hacerlo en 17 horas. Ese gran sueño lo mirábamos cada vez más cerca, pero cada vez más cerca de poder trabajar en esos sueños. Y esos sueños es la parte incansable de que si el día de hoy está lloviendo, el día de hoy tienes que entrenar. Si el día, o sea, necesitas hacer una dieta, hacer disciplina, hacer tu tiempo, aparte que trabajas, tienes que también entrenar. Era una parte de desafiar y entrenar juntos a poder llevar a Edgar a esta corona de la competencia de Ironman en noviembre del 2022. Y ahí quiero, pues, solo los dejo ahí, pero en la parte de trabajar los sueños, yo recuerdo una parte que creo que se me hace un nudo, pero yo fui el que más le daba todos los programas de que les cuento de streaming, de motivación, 14 8 miles. La competencia pues tuvo muchos altibajos y ya les contaremos, pero hay un momento que yo recuerdo mucho y era la palabra de trabajar por los sueños que yo sentí la frase que célebre que le dice la tormenta, le susurra en la parte filosófica al guerrero y le dice, no vas a resistir la tormenta. Y en ese momento el guerrero dice que él suspira y le susurra y le dice, yo soy la tormenta. En ese momento yo les podría decir que llevaba unas 15 horas y podemos dejarlo para allá con detalle con Edgar. Yo pues de verdad estaba ya con un golpe de calor, estaba a punto de desmayar, yo con Edgar, y yo decía, en ese momento tenemos un sueño, y nada ni nadie nos iba a quitar ese momento de poder llevar la bandera de Guatemala a hacer esa marca del primer Ironman de Guatemala, a cargo de ese título de Edgar Carrillo, el primer atleta no vidente. Pero les digo, trabajar por los sueños a veces se dificulta, pero si tienes de verdad mucho coraje en tu corazón y una mente muy clara de lo que quieres, nada ni nadie en el tiempo vas a llegar a realizar. Nadie te detiene, pues, Nada, ¿verdad? cabal. Increíble. Y perdón, gracias, gracias por compartir esto. De verdad que hay mucho detrás a lo que podemos regresar, ¿verdad? Y lo que significa un sueño. Entonces, antes de que sigamos, solo les quería agradecer. No, hombre. No, pues la verdad que gracias a ustedes también, porque a raíz de todo, de lo que hemos hecho con Álvaro, y lo que Álvaro ha hecho individualmente, digamos, para apoyarme a mí y lo que hemos hecho juntos, igual, ¿verdad? Eso, este tipo de acciones, las cosas que hacemos, como que te van, se van volviendo como unas cuestiones que uno se pone en el punto en el que uno las puede replicar de alguna manera, ¿verdad? Entonces, creo que esta oportunidad que ustedes nos dan para llevar ese mensaje, ¿verdad? Que básicamente se resume en eso, ¿verdad? Puedes enfrentar cualquier adversidad en la vida, pero tienes todo, si te lo propones, tienes todo por delante para poder eh, seguir adelante, ¿verdad? Y al final de cuentas buscar tus sueños, ¿verdad? Bueno, pues otro de los puntos importantes y que pues también nos ha tocado vivir, ahí sí que durante todo este trayecto, es la cuestión de la perseverancia, ¿verdad? Porque pues algunas veces las cosas salen bien, otras veces no salen bien o como esperábamos, pero no hay que claudicar, ¿verdad? Hay que seguir y perseverar. Y pues lo hemos nosotros experimentado en muchas ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, yo pues tenía en mi mente estaba hacer el Ironman en 2020, ¿verdad? Y tenía
todo el calendario del año bien establecido. Tenía competencias acá en Guate para prepararme, ¿verdad? 73, tenía maratones, etcétera. Y en noviembre era la fecha establecida. Sin embargo, pues se vino el COVID, ¿verdad? Y fue un momento complicado para todo el mundo. Y pues en lo personal y en lo deportivo, pues también, ¿verdad? No podía entrenar por varios meses y todo eso pues me costó volver a retomarlo. Sin embargo, pues en el tiempo que estuvimos, que no podíamos salir de las casas, pues me tocó hacer bicicleta. Entonces, solo eso podía hacer en rodos, ¿verdad? Porque no podía salir a correr ni nadar. Entonces, pues no dejé de perseverar, ¿verdad? Perseverar pensando en el sueño pues me tocó posponer, ¿verdad? Me tocó posponer hasta que al final en 2022 se nos dio la oportunidad de participar, ¿verdad? Álvaro, pues igual un día a principios de año, como en marzo o algo así, me dice, mira, vos, aquí está la sorpresa del año. Y la sorpresa del año es que estamos inscritos en el Iron. Entonces digo, wow, entonces ya era Ya, pensar, ¿verdad? ya sí, esto ya es, aparte, bueno, primero emocionado y segundo asustado, pues Ajá. porque era el doble, es el doble de un 70, entonces ya te enfrentas a, híjole, ¿será que voy a poder? ¿Cómo le voy a hacer? Y ahí, perdona que te interrumpa, entra en vigor uno de los pilares que habláramos, que era salir de la zona de confort, ¿verdad? Exacto, Entonces, exacto, sí. esa noticia de Álvaro te hace a ti destantearte y emocionarte, pero también al mismo tiempo tener miedo y decís, bueno, salimos de la zona de confort Salimos. y vamos hacia ello. Exacto, sí. Entonces, ahí viene todo, ¿verdad? El trabajo, la audacia, la perseverancia, la zona de confort, tener ¿cómo se llama? La meta fija, ¿verdad? Bien establecida y tenerla siempre en la mente, ¿verdad? Ahí empezó entonces ya un cambio radical, ¿verdad? Porque ya fue una cuestión de, bueno, si entrenabas 8, 10 horas a la semana, ahora te tocaba trabajar 16 horas a la semana, ¿verdad? Eran entrenos de sábados de 6 horas de entreno, igual el domingo, cosas así, ¿verdad? Pero pues la preparación, igual nuestra forma de entrenar fue evolucionando. No se trataba de juntarnos todos los fines de semana por cuestiones de trabajo, de plata, ¿verdad? De trasladarse de un lado a otro. Entonces ya viene Álvaro y me dice, mira, démosle indoor, ¿verdad? O sea, cada quien en su casa o en el gimnasio. Y mucho del entreno lo hicimos así, ¿verdad? Yo al principio decía, no, hombre, no puede ser que esto funcione porque no estaba acostumbrado tanto al indoor. Y sin embargo, pues así le dimos y la verdad que sí fue una gran idea hacerlo porque pues ahorra uno, sobre todo mucho tiempo, ¿verdad? Y recursos. Nos llevó pues varios años de entreno, como unos 6 años, 6 años, perdón, 6 meses de entreno, ¿verdad? Y pues sí, teníamos un entreno bastante bien establecido, ¿verdad? Ya por el coach y todo, ya daba los entrenos semanales y todo. Y entonces ¿cómo se llama? Cumpliendo bien disciplinados con el entreno. La alimentación también, bajé un montón de peso, pues me ayudó también, pues es definitivamente importantísimo, ¿verdad? El descanso también fue otro de los puntos. Y tuvimos algunos eventos en los que competí este año, y cabal, justo en julio, cabal unos 4 meses antes del evento, yo caigo con COVID, ¿verdad? Entonces, eso fue otra cuestión que nos complicó el año en parte. Pues no me costó mucho recuperarme, gracias a Dios, porque participamos una semana después de que salí de COVID, fuimos con Álvaro a Cobán, a echar la media maratón de Cobán, y hice mi mejor tiempo. Y eso que pues yo pensaba que por los pulmones no estaban tan bien, ¿verdad? Ese año también me caí de la tándem, nos caímos con José, que era mi guía en la 70.3 el Pardón, sí, perdón, el Pardón, ajá. Entonces fueron inconvenientes, ¿verdad? Que se fueron presentando antes y luego pues ya se llegó la fecha, ¿verdad? Uno va, entrena. Tuvimos la oportunidad también de nadar con Álvaro en la Laguna Alpino, para prepararnos para esto, ¿verdad? Y pues llegó noviembre, ¿verdad? Y llegó el gran día. Llegó el gran día. Llegó el Ajá, Ironman. sí.
Quisiera regresar a que nos contaste que cuando dijiste voy a hacer triatlón era un sprint, ¿verdad? Sí, Como sí. que qué impresionante, ¿verdad? O sea, esos saltos en esos sueños por esa perseverancia y yo quiero agregar, estar rodeado de las personas correctas, ¿verdad? Sí, sí. Creo que estar rodeado de las personas correctas te hace soñar más en grande, te hace trabajar más fuerte, te hace, y creo que es algo que todos tenemos que, como que intimizar, ¿verdad? Para Sí. poderlo encontrarlo, saber con quién buscarlo y sobre todo poder aprovecharlo. Pero bueno, perdón, entonces llegamos al gran día. Llegamos al gran día y creo que la bitácora estaba llena de todas estas anécdotas que les estamos contando. En Cozumel, faltó contarles que en una nadada Edgar se atrapa en una boya con una corriente. También en un evento que viajamos solo los dos, olvidé los pachones justo antes del evento. Eh, Nos han ocurrido sin fin de anécdotas que esa caída del paredón también que son heridas y en el buen sentido, Chapín, yo le digo la raya del tigre. Vas con rayas, vas con anécdotas, vas seguro, pero sobre todo vas con una mente que es el mindset. El mindset debe existir siempre. Esa mente positiva que es el ver el vaso medio lleno, medio vacío. Y yo decía, pero si Guatemala tiene geniales baristas, Nobels, tenemos Grammys, o sea, sobre Guatemala ha desfilado lo mejor, pero no tenemos esa corona de un Ironman en capacidades especiales. Me gusta mucho Boston, que es una maratón, le llama a la categoría movimiento limitado. Y ahí es donde entonces vamos y donde se me empieza a erizar la piel que salimos de la Aurora con una caja de cartón eh, envuelta en lazo y posiblemente me quiebro porque Guatemala no, de hecho somos nuevamente viendo el bosque, un país tercermundista y poder pensar estas proezas necesitas pensar un país de primer mundo donde haya todo un apoyo de un staff. Nosotros íbamos acompañados de mi familia, Edgar y yo, y ver esa caja, siempre dije, quiero que me recuerden de esa forma. Como estábamos, como estábamos soñando en grande de llevar al primer guatemalteco a hacer un Ironman. Y llega ese día, días antes, perdón que me quedé, que me emociono. Nada que disculparse. Todos sentimos esa emoción. Esa emoción en ese Esta momento, historia la increíble. comunidad que íbamos y logramos llegar al evento, y habían 5 duplas. Rafa Jaime, un famoso también, un orador no vidente, él no estaba en la lista, No puedo asistir. pero junto a tres duplas más mexicanas y Edgar y yo estábamos ahí al lado en ese rack especial donde podían ustedes ver esas bicicletas de los colegas mexicanos con un montón de patrocinadores, pero estábamos con el team Edgar Carrillo ahí, era una cosa, pero que antes de la competencia yo de verdad que ya me desbocaba, o sea, de verdad que era un momentazo, o sea, para mí era de verdad el momento, el punto, el final del proyecto Apolo era llegar a la luna. Bajo todo lo que les comenté, nosotros mismos armamos la bici de verdad es bastante pesada versus las demás, pero eso no era un limitante para poder competir y estar al lado. Eso desde ya nos hacía acreedores de estar en las grandes ligas, estar en una olimpiada. Y recuerdo esa madrugada, voy a ir dando pincelazos y Edgar que lo combine. Habíamos tenido entrevistas, unos documentales también de nuevo que los pueden buscar en el Team Edgar Carrillo y estaba todo listo, toda la orquesta para ese día domingo. ¿Y qué ocurre? La isla que es mágica de Cozumel y quienes la conocen dijo, no va a ser tan fácil. Llegamos y ocurre que el mar está muy picado y por aeronáutica y por la organización deciden retrasar media hora la competencia. Eso significaba ya un cambio radical porque ya llevas geles, alimentación, ya todo pintaba que la carrera iba a ser un duatlón, que en paréntesis duatlón es solamente correr y hacer bicicleta en varios circuitos. Estamos con Edgar, entonces pues yo ya sabía el entreno que había ocurrido, las horas que había invertido, el sueño que tenía Guatemala por llevar a nuestro hombre y ver que posiblemente iba a haber solo la bicicleta y correr, no era. No era la misma
Es la magia, ¿no? No, olvídate. De repente dice un marinero, estamos viendo ya el forecast, en 15 minutos pasa esa nube y ustedes van. Para que nos conozcan un poco, la categoría de especiales siempre sale antes Ujú. de las carreras. Y estábamos ya acordonados, estábamos listos con estos nervios de punta, pero ya la isla estaba diciendo tienen un gran examen. Viene Edgar Carrillo, ok, no va a ser tan fácil que lo vamos a titular Sí, como Ironman. sí. Empezó en ese momento todos esos valores de resiliencia, ese momento de soñar en grande, ese momento de trabajar en equipo, que es otro de los valores donde yo no necesito gente brillante, necesito gente con actitud. Ujú, exacto. Y ahí muchas veces te puede jugar, te puede poner en juego tu parte que entrenaste súper duro, que va súper fuerte, pero necesitas también tener esa parte de conciencia y poder resolver en el momento, poder llevar a Edgar y Edgar también a mí y a la vez irnos acoplando. Arranca entonces la parte de la natación, pues salimos en el promedio, 1 hora y media, y viene el tramo de bicicleta. El tramo de bicicleta yo le llamo la palabra que es voraz, porque cuando pasas en la parte más linda, más virgen de Cozumel, hay un viento en contra o de cola, perdón, de lado que te pega, que viene a ser un equivalente a subir carretera Salvador o San Lucas. Hicimos la primera vuelta, el circuito de los 90, porque son dos para completar los 180. Y el setting que les platico, el mindset, toda la parte, digo, no, ya vienen los 90, vamos a parar, aquí está nuestra bolsa. Cuando yo bajo a traer la bolsa, solo estaba el equipo de Edgar, todas las geles y todo. En ese momento es de las cosas que te digo que resuelves, que dices. Pero de nuevo les digo, yo seguía con mi imagen de la Aurora, con esa caja de pita que salió de Guatemala y dije, esto, o sea, ¿cómo lo resolvemos? Equipé un poquito a Edgar y daba risa porque yo en los abastecimientos pasaba con doble agua, doble Gatorade para poder sopesar esos otros 90, que estoy seguro que esos ya empezaban a cobrar una factura O sea grande en que mí. no tenías tus geles y tu nutrición, No, no estaba ahí, solo estaba lo de Edgar y había que ver sí. cómo compensarlo porque Sí, los dos después bromeábamos, necesitas. después le decía, no te vas a dar cuenta, yo me lo quedo aquí. Yo llevaba también en otro paréntesis varios Ironman, eso fue mi primero en el 2014, entonces yo creía dominar a la bestia, porque ahorita vamos a empezar a subirle al volumen de lo que estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo no solamente es la parte física, ahí tienes que ser muy, muy cauto, tienes que entender Sí. que no tenía esos 90 y vamos, pues de nuevo, pasamos viendo a mi familia, pasamos pedaleando, cantábamos, Edgar le dolió el pie, Izquierdo. me decía que yo al final no soy fisioterapeuta, pero decía, ¿cómo lo resolvemos? Quítate el calcetín, quítalo, o sea, de la forma en que vayamos más cómodos, todo Sí. un equipo, un team, y logramos con esto culminar los 180. 180 kilómetros. Pero aquí viene más historia. Entonces, Edgar. Bueno, yo me voy a retroceder un poco porque Álvaro pasó muy rápido lo de la natación y para mí la natación fue, bueno, el retraso ese que tuvimos, sí, definitivamente metió mucho nervio, porque no sabías al final si no, ¿verdad? Y una noche antes Álvaro me había dicho, mira, no te preocupes, en un día tan largo muchas cosas pueden pasar, ¿verdad? Y si no lo terminamos, regresamos el próximo año. Yo digo, ala, no puede ser. Digo, no puede ser. Pero cabía la posibilidad, ¿verdad? Entonces, siempre lo tomamos de esa manera, ¿verdad? O sea, hay, como decíamos al principio, hay cosas que no vas a poder resolver. Entonces, ya con eso en mente, sin saber a lo que nos íbamos a enfrentar, ¿verdad? Llegamos, la nada fue espantosa. Para mí fue horrible porque yo no puedo ver cuando viene una ola. Entonces yo sacaba la cabeza para respirar y la ola me caía encima y tragaba agua y estaba súper incómodo. Y las olas sentía como los barquitos aquellos que suben y bajan y suben y bajan, porque así me sentía, subía, bajaba. Entonces fue súper complicado, la verdad fue súper complicado. Yo me aterro en el agua de por sí y con una cosa así, sí, pero pues ahí es de echarle ganas, ¿verdad? No puede decir no paremos y no se puede. Entonces determinamos esa cuestión. Álvaro pues ya nos contó ahí lo de la bicicleta. La bicicleta en realidad pues la sacamos bastante bien, salvo que no se les contó que aparte que no teníamos la bolsa de alimentación de Álvaro y que a mí me dolía el pie, se nos pinchó la llanta también, ¿verdad? En el kilómetro como 170. Se nos pincha la llanta en un lugar donde había un sol espantoso, no había sombra, no había absolutamente nada, porque era
era desierto, no estaba habitado ese lugar. Entonces tocó a Álvaro, pues igual, ¿verdad? Reparar la llanta. De dicha que habíamos comprado el CO2, ¿verdad, Álvaro? Un día antes. Y bueno, la arreglamos. Entonces ya habíamos resuelto otra cuestión, ¿verdad? De ahí viene la carrera. Yo iba súper emocionado, pues después de haber, bueno, salí del agua, gracias a Dios, y me tocó la bicicleta, pues, ya sacamos la bicicleta y me sentía bien fuerte, la verdad, fuerte, con ganas de entrarle a la carrera, ¿verdad? Empezamos corriendo y Álvaro Cabal ahí me dijo, mira, vos me duele la cabeza. Ahí empezaban pues los síntomas, ¿verdad? De Álvaro. Eh, entonces, ¿qué hacemos, va? Que no teníamos pues alguna pastilla o algo así, nada. Entonces entramos a la carrera, empezamos a correr y cabal, mi molestia del pie empezó a dolerme el pie, pero era como sentir que le estaban metiendo una aguja en el pie, en el dedo pequeño del pie izquierdo. Entonces, ¿qué hacemos? Paremos, le digo a Álvaro, y paramos en un puesto de abastecimiento. Se acerca, de repente pasa uno de los jueces y me dice, Álvaro, ni te vayas a decir que te duele el pie porque nos pueden descalificar. Y, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Algo ya Sí, fuera de que esté de lo normal, sí, te tiene pueden toda la decir, potestad, un referee y todo de poder. De poder decir, poder decidir. va para afuera. ¿Sabía eso? No sabía. Sí, fíjate, pues entonces se acerca el chavo porque se bajó de la moto y me pregunta, ¿qué le pasó? Ah, no tengan pena, lo que pasa es que me está molestando el calcetín. Le dije, oh, ¿verdad? Entonces se fue tranquilo, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue poner hielo. Yo le dije, conseguime un pedazo de hielo y me puse hielo en el dedo que me molestaba y se me quitó el dolor, pero momentáneamente, ¿verdad? Porque más o menos cada 4 o 5 kilómetros me molestaba. O sea, me seguía molestando mientras corría, pero llegaba un momento en que el dolor era insoportable, ¿verdad? Entonces tenía que parar ¿cómo se llama? A poner hielo, ¿verdad? En los puestos de abastecimiento. Ahí logramos, los primeros 14 kilómetros los corrimos nítidos. O sea, bien, pues a buen paso, buen ritmo, íbamos bien. Cuando en esas, por ahí por el 15 o 16, calculo yo, me dice Álvaro, mira, vos, em, nos podemos caminar un poco. Sí, le digo, no hay ninguna pena. Yo quería meterle porque se sentía así, ganas. Y aparte me dijo, tenés que cuidar tu pie, no le metas tanto porque podés lesionarte, ¿verdad? Entonces tenés que cuidar el pie también. Entonces, cuando él me dijo, paremos, caminemos, vaya, está bien. Dije, bueno, vamos, caminamos un ratito y seguimos, ¿verdad? Pero no sabía cómo, o sea, realmente cómo se sentía Álvaro. En un momento yo solo, como vamos con la cinta de la mano pegados prácticamente a los brazos, cuando yo sentí el brazo de Álvaro, Álvaro estaba helado. Y yo dije, a la puchica, ¿qué está pasando? Pues no sé qué le está pasando. No es normal, pues. No es normal. Ajá. Y entonces comenzó también como que a respirar así de una forma rara, pues que no era la forma de aquel. Entonces ahí creo que aquel nos puede explicar mejor qué fue lo que sintió, estaba ¿verdad? Porque pasando? sí, qué estaba pasando. Sí, Ajá. un golpe de calor. Mangus es el que gana esa edición, un danés. Sí especifica que había sentido más duro Cozumel que el campeonato Kona. mundial, que De Kona. Kona. O sea, solo para que vayamos viendo que el calor, el agua, El agua. todo el tiempo que ocurrió, venía hacia mí un golpe de calor, pero irreversible, donde yo ya me sentía mirada doble, la temperatura, todo descompensado, y si yo sabía que aceleraba de correr, Sí. yo me desconectaba. Pero no, a lo que les quiero llevar es ese gran sueño que teníamos, esa parte como inicia toda esta historia, decía, aquí no vamos a claudicar, aquí vamos a seguir. Y poco a poco, pues en la parte divertida de la porra, empieza a reducirse, las horas empiezan a correr y solo tienes 17 horas. Yo me abro el traje y el último tramo y en ese momento me había dado un golpe de calor. No lo había experimentado en mis años ya de competencias, pero un golpe de calor donde ya no un hidratante, ya nada podía recuperar y empiezo yo a sentir esa parte del desmayo. Hasta puedo hacerlo en una parte de broma que Edgar era mi guía al final, o sea que me estaba llevando. Y ocurre ahí una inversa donde literal les digo, soñamos en grande y había un costo por eso, por esa parte grande. Vamos cerrando toda la emoción de la porra, ya no se siente la porra, hay un silencio ya en la noche,
Algunas ambulancias empiezan ya a transitar porque ya vamos en la cola del cierre. Mi familia y todo me asisten, pero sí, cuando me ven dicen no pinta bien. Y en ese momento, regresando de la parte del aeropuerto para la meta, hay un asta. Y en ese momento yo voy haciendo una mate con Edgar porque ya lo que me enseña de nuevo es a ser muy consciente y muy humilde. Y es lo que creo que al planeta tanto nos falta, porque en ese momento le digo, me estoy trabajando todo lo que te dije, toda la parte de creértela, y realmente solo íbamos con los relojes cuando yo le digo, vámonos con Amate, ¿cuánto te falta? Y en ese momento el reloj de él se apaga y este se apaga. Es una generación vieja de relojes donde solo aguantan 15 horas. Entonces en ese momento le digo yo, vamos, empujemos sin saber ya el tiempo y sin saber si llegábamos. Y ahí es donde creo que vienen las cuestiones personales y lo uso siempre como un ejemplo que si lo tienes en la cabeza es el músculo más grande que tiene el cuerpo y la verdad la orquesta tiene que ir, la cabeza le dice al cuerpo, no el cuerpo le dice a la cabeza. Y en esa parte era la fuerza donde nos enlazamos ya no acá, sino con Edgar. Y mi esposa hasta dice, mira, es que parecían dos trapos moviéndose cuando yo los vi llegando. Mi hijo ya estaba en la grama, ya no vio entrar dormido. Y eso es un poquito como la película de 100 metros que ustedes ven, que están desmontando todo. Pero sí, en ese momento agarramos la bandera de Guatemala. Hay un video hermoso siempre que recordamos, donde Edgar logra cruzar la meta y le dicen, oh Edgar de Guatemala, tú eres un Ironman. En ese momento nos asiste en una silla de ruedas y siento como que voy en la parte de la universidad o el colegio cuando vas a preguntarle al catedrático si lograste pasar. Y le digo, mira a la chica, porque yo no tenía relojes, yo no tenía nada, en ese momento era muy surrealista. Y le digo, mira, logramos entrar en tiempo. Y me dice, recuerda que atrasaron media hora la carrera. Tienes hasta las 12:30 para poder llegar. En ese momento fue como que se abrió el cielo y dije, se escribió en los libros de la historia, Edgar Carrillo es un Ironman. Así que mira hasta qué consecuencias, hasta dónde se fue la historia del Ironman, donde le digo a Edgar, no teníamos que preguntar todo para qué, sino, o sea, por qué, sino para contar esta gran historia. Y en estos nahuales vimos, no les contamos en la bicicleta, vimos unos buitres que estaban devorando justo al mapache, pueda que sea el mapache de Panamá, sí. Pero donde pintaba ese nahual que estaba dictando que iba a ser un día épico, donde botamos muchas barreras en la historia de Guatemala, donde realmente la ceguera, y ahí es donde quiero cerrar el comentario, es cerramos todos los ojos por 1 minuto, 2 minutos, y le digo a Edgar, es que viviste el Ironman, estás en otra sintonía donde ahí es donde empezaste a ver la vida. Gracias. Y ahí es donde me hizo ver la vida, porque no saben, yo no podía hacer nada. Él estaba en la parpilla y se casi desmayándose y estaba dando un paso tras otro y yo sencillamente no podía hacer nada más que poner fuerte el brazo y decirle que estoy, porque ¿qué puedes hacer? Era, como dice Álvaro, era una cuestión irreversible. No, ni aunque le diera suero, lo que le diera, no iba a poder estar bien. Y me sentí tan mal porque fue por mi culpa, pues, o sea, me sentí culpable de que haya pasado eso y al mismo tiempo no podía hacer nada, ¿verdad? Más que estar ahí, pues, acompañándolo. Eh, y sufrí ese tiempo por eso, ¿verdad? Más por el tiempo, lo que fuera, porque Álvaro estaba mal, ¿verdad? Y cabal lo que dice chistoso, porque nos quedamos sin relojes y yo igual haciendo, sumando el agua tanto, más en la bicicleta, más esto, llevamos 8, llevamos 9, llevamos 14, tranquilo. Fue una cosa estresante a la vez. Aún estando Álvaro malo, así pues en esa situación, faltando 1 kilómetro me dice, metámosle porque no sabemos cabal la hora y corramos. Y dije, pues sí, no, que no va a poder correr. ¡Hala, ustedes! Corrió como nunca. De veras, yo sentía las piernas de trapo, pues, las piernas se me decían así porque ya no podía dar un paso más. Y así me llevó a la meta. Así me llevó a la meta.
Y Álvaro me ha dicho, no, hombre, es que vos sos la estrella, vos sos el rockstar y esto. Y digo, no, o sea, aquí todo, o sea, yo pongo mi parte, pero realmente, eh, y lo que creo que habría que recalcar es, si más personas se preocuparan por apoyar a otros a alcanzar sus sueños, creo que viviríamos en un mundo muchísimo mejor. Y eso es lo que Álvaro ha hecho, ¿verdad? Dar su tiempo, eh, tiempo de su familia, dar ayuda en todos sentidos, pues ayuda económica, el tiempo, la motivación, el estar ahí, el llevarme de veras a hacer todas estas cuestiones. Eso es lo que pienso que deberíamos de rescatar y replicar, porque sí, necesitamos más personas, ocuparnos más los unos por los otros, ¿verdad? Increíble, increíble historia, de verdad. Sí, la verdad es que yo también, pues ahorita tal vez un poco corto de palabras, de la emoción, pero creo que durante todo el episodio de hoy hemos escuchado eh, lecciones y valores que definitivamente a cualquier persona que las escuche con un corazón abierto, solo le vienen a sumar, ¿verdad? Creo que desde que lo integra el equipo, desde lo que integra el equipo de Edgar Carrillo y desde lo que significa para los que no nos están viendo, sino que solo nos están escuchando, Edgar y Álvaro tienen unas playeras que dicen Apolo y como Álvaro mencionó, es porque la meta pues era la luna, ¿verdad? Y no solo llegaron, sino que yo veo que van más lejos, ¿verdad? Entonces, creo que hay lecciones muy fuertes en esta linda historia. Y estoy seguro que esta linda historia y estas lecciones de vida y esta demostración de disciplina en carne y hueso es una inspiración para cualquier atleta en Guatemala. Edgar, ejemplo de resiliencia y de que lo que nos pasa o lo que la gente puede creer que nos va a detener no es ninguna barrera que no podamos superar. Y Álvaro, a mí me encanta una frase de la Madre Teresa de Calcuta y es el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo te quiero agradecer em, porque creo que nunca había conocido a alguien de primera mano con esa capacidad de cumplir esta misión de vida. Em, Y no solo eso, sino devolverle, como vos decías al principio, darle las gracias y devolverle al deporte todo lo que él te ha dado. Yo me sumo ahí a las palabras de Esteban, son unas personas admirables, de verdad que todos los que hemos conocido su historia sabemos el trabajo que ha llevado llegar a donde están hoy en día y no tengo nada más que decirles que los felicito por seguir sus sueños, por ser esas personas inspiradoras, increíbles, no solo como atletas, sino como ser humanos también. Los felicito, de verdad, y los motivo a seguir adelante y yo sé que todos los que nos estén escuchando pues van a pensar igual que nosotros y queremos que esta historia trascienda y cada vez llegue a más y más personas, así que los felicito. Muchas gracias y cierro con la parte de que Edgar dice, si hubiese más personas, yo creo que de eso necesita Guatemala y la región y el mundo, donde los sabios sigan enseñando, donde los que tienen riqueza den de su riqueza, donde los maestros enseñen. Y en mi parte especial fue devolver de lo que es el triatlón, pero a la vez también darme cuenta que la vida es muy, muy frágil y debemos, todos los que nos están escuchando y viendo, ser conscientes de lo que está ocurriendo y no perder el tiempo. Y de esta forma nosotros trascendimos en el deporte del triatlón, pero sobre todo creo que Edgar es un referente de los guatemaltecos de coraje, de lucha, de esfuerzo, que en este cortito tiempo no nos dio tiempo de contar un poquito el celo de Edgar que vive en zona 7 con una perrita eh, en un apartamento y eso me demuestra mucha, sobre todo felicidad, que es lo que tantos buscamos, pero está al lado tuyo y debieses de verlo todo lo que tienes y no lo que no tienes. Gracias.
Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias de veras por pues invitarnos, por compartir, de veras que creo que al final de cuentas ese es la intención, ¿verdad? Seguramente vamos a seguir haciendo muchas cosas más, espero. Y pues lo importante, ¿verdad? Llevar ese mensaje, ¿verdad? Todos pasamos situaciones complicadas, difíciles en muchos aspectos, otros más, otros menos. Nadie puede ponerse los zapatos de uno. Uno es el que tiene, pues es el único que puede decidir la actitud con la que va a tomar las cuestiones que se le presentan, ¿verdad? Y pues creo que en parte el deporte a mí me dio eso, ¿verdad? Devolverme la vida y gozarla al máximo, ¿verdad? Creo que si nos atrevemos a retar esas adversidades, como decía Álvaro, a decirle a la tormenta que uno mismo es la tormenta, eso nos puede llevar a experimentar cosas que de veras nunca imaginamos. Y eso es lo que yo le agradezco a Álvaro, a mis amigos que me han apoyado también en este proceso, ¿verdad? Y a ustedes, pues igual por invitarnos, muy amables. Muchas gracias. Y aprovecho a que nos sigan en Team Edgar Carrillo, Sí, marcas, guías que quieran sumarse al proyecto y también amigos con alguna discapacidad. Guatemala tiene un Sí. 10% de habitantes con una discapacidad y creo que es tiempo de poder marcar una nueva generación. exacto. Yo me uno, por favor, apoyemos y busquemos crecer como personas sirviendo a los demás. Y quién quita, también invitamos a los que se animen a probar triatlón, Listo. empezar por un sprint, terminar con un Sí, full. sí. Sí, sí, creo que esta es la fuente de inspiración Y no, correcta. no se van a arrepentir, Sí se se los puede. aseguro. Sí se puede. Sí se puede. Así que muchísimas gracias. Fue un gusto poder platicar el día de hoy con ustedes. Gracias. Gracias, gracias.